Bueno, señores, y este fin de semana el presidente Luis Abinader y su esposa Raquel Arbaje, no me gusta decir primera dama y no lo digo, y si lo digo lo recojo. Su esposa, su compañera Raquel Arbaje van al Vaticano al funeral del Papa Francisco. Bueno, y yo quiero ver algunos detalles de esos funerales porque realmente hay cosas interesantes ahí para compartir con ustedes. Primero vamos a hablar de el embalsamiento. Hay que embalsamar al Papa para que su cuerpo no inicie el proceso natural de descomposición, porque es un ser humano normal. Lo de que es el representante de Dios en la tierra, eso es un relato. Es un ser humano normal que sostiene un relato que nació hace 2025 años cuando el Imperio Romano decidió oficializar el cristianismo como la religión del imperio y después se lo impuso a todos los territorios conquistados. Esa es la realidad. Después de la realidad usted puede creer todo lo que usted quiera, pero eso es lo único que históricamente se puede probar y demostrar. No que, que, que hay pedacitos de la cruz donde sacrificaron a Jesús en diferentes iglesias. Mentira. No que el Vaticano tiene la espada con que la lanza con que le hirieron en el costado a Jesús. Mentira. No que el Vaticano tiene el santo sudario en Turín. Mentira. Nada de eso se ha podido probar. No hay una sola prueba de nada de eso. Lo que sí se puede probar es que si no embalsaman el cuerpo del Papa Francisco, un gran ser humano, el Papa Francisco, se empieza a descomponer, se empieza a pudrir por la cianobacteria. Eso sí, eso sí se puede probar. Entonces, para que no se descomponga el cuerpo, y hay que hacer todo un rito, toda una honra fúnebre que dure muchísimos días para que muchísima gente del mundo vaya a verlo a Roma, entonces hay que hacerle un procedimiento de embalsamar, como se lo hacían los egipcios a sus momias, a sus muertos, para que se convirtieran en momias. Esa es la realidad. Entonces, ¿de qué es lo que están haciendo aquí? ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque el Vaticano lo está haciendo en esta oportunidad de manera diferente. Ya no se está hablando de embalsamar, se está hablando ahora de tanatopraxia. Tanatopraxia es una nueva forma de embalsamamiento. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, vamos a explicarlo. Está a cargo el proceso de prevenir o evitar la descomposición física del cuerpo del Papa Francisco. Está un experto en medicina forense de la Santa Fe que se llama Pascual Pimpinela, está al frente de eso. También, además de ser el encargado de la medicina forense del Vaticano, es el líder, el titular, el director de la Cátedra de Medicina Legal de la Santa Fe. Y es un reconocido médico forense judicial en Italia. Entonces, esta técnica conocida como tanatopraxia no es más que una nueva forma de conservar el cuerpo, diferente a el embalsamamiento. Y entonces, para que esto se lleve a cabo, se producen se deben producir una serie de modificaciones en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Han tomado la técnica milenaria que utilizaban las culturas anteriores y lo que han hecho es que la han modificado y la han mejorado con la ciencia moderna. Lo primero que hacen es un proceso controlado científico de desinfección del cuerpo. Lo limpian el cuerpo, le ponen bactericida, fungicida
lo limpian. Y después que lo limpian, entonces lo deshidratan en el cuerpo. Lo deshidratan. Y después que lo deshidratan, vuelven y lo hidratan. Pero lo hidratan en función de los objetivos de evitar la descomposición del cadáver. Pero además tiene como propósito esta nueva técnica de que dé la impresión con el proceso de hidratación que le inyectan un paquete de químicos para que el que vea el cuerpo del Papa Francisco no lo vea con una impresión de que está muerto, sino de que está vivo. Y ese es el aporte. Entonces, para lograr esto, ¿qué es lo que hacen? Para lograr esta forma de hidratación controlada, que parezca que el Papa Francisco acaba de morir, que su piel se vea lozana, que se vea viva, que se vea roja y no pálida, carente de sangre y de oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Que el oxígeno deja de circular por nuestro cuerpo cuando morimos. Para evitar eso, ¿qué es lo que se hace entonces? Lo que hacen es que se canalizan las principales arterias de la parte del cuello. Del cuello, y se reemplaza la sangre con fluidos sanguíneos con bombas artificiales. Oigan, qué locura, hermano. Yo, si hubiese sido el Papa que dejó un testamento de cómo quería que lo enterraran y en qué tipo de ataúd y en qué catedral y todo eso, yo hubiese evitado eso. Yo hubiese sido el Papa Francisco, digo, no, a mí no me embalsamen con bombas artificiales para que circule un líquido por mi cuerpo que sustituya la sangre y el oxígeno y yo me vea como si estuviera vivo estando muerto. Yo hubiera dicho, no, eso no va. No me pongan esa vaina. Pero él no hizo eso en su testamento, que se lo dejó a su camarlengo. Camarlengo no es como el personaje de Bob Esponja, de Calamardo, el calamar, de Bob Esponja, no. Es como camarlengo, viene de la palabra francesa camarero. Es su asistente, su camarero, viene de cámara, de recámara. Es su asistente íntimo. Por eso se llama camarlengo, de ahí es que viene eso. Lo que pasa es que le mantienen esos nombres conservadores así rancios para darle carácter de misterio a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que él no puso eso en el testamento y entonces lo están embalsamando de esta manera brutal para que parezca más lozano, más vivo, recién muerto y no se pudre el cuerpo, no se descomponga. Entonces, ¿qué pasa? Que estas bombas lo que hacen es que se conserve el tejido con una circulación ficticia o artificial de un líquido que emula o que parece sangre y parece oxígeno. Y entonces este proceso extiende el carácter fresco del cuerpo del Papa Francisco unos 15 días, entre 14 y 15 días. Entonces después se complementa la técnica de este embalsamiento moderno porque se reinventó, pero que tiene miles de años. Entonces haciéndole un maquillaje, se rellenan los puntos con resinas específicas y con materiales específicos y lo demás se termina maquillando y el cadáver recibe lo que se llama una restauración. Entonces, esa restauración permite que no solamente se vea bien, sino que dure muchísimo más tiempo el cuerpo del Papa en exposición. Y por eso es que ese tiempo permite que lleguen todos los invitados internacionales. Hay 3 invitaciones que a mí particularmente me llaman la atención. La primera es la de Javier Milei, porque Javier Milei es argentino, el Papa Bergoglio era argentino y Javier Milei tenía unas grandes diferencias ideológicas con el Papa y lo calificaba como el demonio.
Cuando Milei estaba, antes de ser presidente, calificaba al Papa como el diablo, el maligno o el demonio, porque Milei cree en la cosa judía, que yo no entiendo bien en la, en la, en la religión judía, no cree en la religión católica y llevaba eso al extremo de la ofensa y de la violencia y calificaba al Papa Francisco como el maligno, porque el Papa no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que él decía, y el Papa decía: como un tipo como ese va a representar a todos los argentinos, esa persona no está en sus cabales, tiene problemas. Bueno, él le respondía diciendo: usted es lo que es el diablo, usted es lo que es el maligno, usted es lo que es el demonio. Bueno, pero los argentinos que están en Italia están rechazando la visita de Milei a ir al velatorio, a la honra fúnebre. Si yo fuera Milei, no voy, porque Milei tiene que ser coherente. Él no cree en eso. No cree en el Papa, no cree en el catolicismo, cree en otro tipo de cosas, porque al final es un creyente. Es un creyente, no tiene una formación científica, tiene una formación basada en creencias. Y sus creencias son judías, no católicas. Otra figura controversial que va es el caso del presidente Joe Biden. De la misma manera que el Papa tenía problemas con Milei, lo tenía con Trump. Trump llegó a quejarse de que el Papa no consideraba que él fuera una buena persona, no por este mandato de ahora, sino porque Trump gobernó 2016-2020 y el Papa fue escogido en el 2013. O sea, el Papa y Trump coincidieron los 4 años del primer gobierno de Trump, y el Papa no se llevaba bien con Trump. Aunque J.D. Vance, el vicepresidente de Trump actual, fue la última persona con su esposa que el Papa recibió. Quizá quería mandarle un mensaje a Trump con él, yo no sé. Ok, entonces, ¿quién va? El expresidente Biden va al velatorio del Papa. Yo no sé si el Vaticano también invitó a Trump, no sé de eso. Otra visita que a nosotros particularmente nos interesa es la del presidente Abinader y su esposa, que son católicos tradicionales de todo eso, de ir a iglesia, tienen una tradición católica, y ellos sí no tienen conflicto con el Vaticano y no tienen problema con con nada. Entonces van a ir para allá y nada, quería decir ese proceso de embalsamamiento del Papa Francisco, que además del embalsamamiento, hay que decir que el Papa Francisco es uno de los papas, yo no, yo no quisiera llamarlo ni siquiera papa de la transición, a menos que lo que él hizo, que yo le voy a explicar ahora a ustedes, dé un resultado. Porque para mí el Papa Francisco era un papa conservador. Tolerante, sí, pero porque la realidad lo tenía abrumado. Pero tú no puedes ser papa sin ser conservador. No se puede. No se puede. O sea, tú aceptar ponerte la ropa del Papa y el título del Papa, tú no lo puedes hacer sin ser conservador. ¿Por qué? Porque la Iglesia, atención, el Vaticano es una monarquía absoluta. Significa que no es heredado, pero es ad vitam, hasta que se muera. Y es uno solo. La única diferencia del Papa es que no hereda ni da en herencia el poder. Esa es la única diferencia con las demás monarquías rancia, atrasadas y medievales, que quedan como 4 o 5. Entonces, ninguna monarquía va a ser progresista, porque el progresismo niega las monarquías. Entonces, tú no puedes ser papa sin ser conservador. Pero además, la Iglesia Católica, que yo no entiendo por qué son así, me gustaría de alguna manera promover una nueva generación, ayudar a promover una nueva generación de católicos más democrática, que donde las mujeres puedan jugar roles fundamentales. En la Iglesia Católica solamente las mujeres pueden servir a la iglesia, servir como monja, como diácona, pero no pueden oficiar una misa. Están discriminadas.
Yo no sé por qué, si la mayoría del soporte de militancia de la iglesia son mujeres. Ustedes van a ver esa catedral de San Pedro, esa plaza de San Pedro, llena de mujeres. Pero las mujeres la discriminan, son masoquistas religiosos. Porque en la iglesia católica Dios es hombre, su hijo es hombre, el papa es hombre, los cardenales son hombres, los obispos son hombres y los sacerdotes son hombres. Las mujeres no pueden hacer nada. Nada. Son masoquistas porque son la mayoría de la iglesia. Pero como no pueden votar, si las mujeres en la iglesia pudieran votar, no hubiera un papa, hubiera una mama. Y le tienen miedo a eso como el diablo le tiene miedo a la cruz, para quedarme en su lenguaje. Ahora, yo no puedo decir que el Papa Francisco era progresista porque no lo es. Tú no puedes ser papa y progresista al mismo tiempo. Pero pudiera ser un papa de la transición por su nivel de tolerancia a las críticas y aceptación de realidades, como lo hizo con el tema de los homosexuales o el tema de los divorciados, que son realidades que están ahí, o las uniones libres. Y su carácter simple, como yo, porque el Papa era simple, no usaba zapatos Prada, simple, era un tipo lo más simple posible que se puede pedir en la iglesia. Ahora, ¿qué hizo el Papa para garantizar que su visión se mantenga después de su muerte? ¿Qué hizo? Hizo lo siguiente. Déjame revisar mis notas. Las tengo acá. De 135 cardenales que van a elegir el nuevo papa, él nombró nuevos 108. O sea, la visión del Papa Francisco tiene la mayoría absoluta para nombrar el nuevo papa en el cónclave. Es lo mismo que Trump hizo con los jueces de la Suprema antes de salir en Estados Unidos. Lo que hacen los políticos aquí con la Suprema, lo que Danilo intentó, lo que está haciendo el presidente Abinader, lo que Lionel hizo, todo, lo que hizo Hipólito, todo. Se aseguró de tener una mayoría donde se van a tomar las decisiones de la nueva presidencia. De la nueva presidencia, para decirlo de alguna forma, del nuevo papa. ¿Y qué pasaría si ellos escogen un papa joven, 50 años? Bueno, van a garantizar que ese papa pudiera tener la influencia cultural, filosófica, económica de la sociedad digital. Un papa que sea más moderno y que pueda guiar a la iglesia hacia un siglo XXI que le va a reclamar una modernidad y un discurso y una actuación progresista, por lo menos en el discurso, independientemente de la ola de conservadurismo que estamos viviendo ahora. Esa guerra en Ucrania, el gobierno de Trump, la guerra arancelaria con China, la presión de Putin, todo ese tipo de cosas. Lo más probable es que Europa diga, espérate un momento. Ahí vi un análisis interesantísimo de un experto que dijo que la elección del Papa en esta coyuntura, la elección del nuevo Papa, no solamente va a tener un valor religioso, sino que va a tener un valor político para Europa. Entonces, en la guerra entre China y Estados Unidos, la guerra arancelaria, Europa ha quedado atrapada y está siendo amenazada por un lado por Europa y por otro lado por China. Y por otro lado por Putin. Porque Europa nunca quiso ser autónoma en materia de seguridad y en materia de economía. Relegó eso a que Estados Unidos y China resolvieran problemas de seguridad y problemas de economía. Entonces ahora lo más probable es que Europa quiera tener un papa europeo, la mayoría de los papas han sido europeos, para que además de líder de la iglesia también ejerza un rol de contrapeso político y ayude con la imagen mundial de Europa atrapada entre las guerras de Putin, de Rusia, de China y de Donald Trump y de los Estados Unidos. Interesante, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Yo espero que esos 108 de 135 cardenales
que van a escoger nuevo papa, independientemente de los valores políticos que pueda tener la elección, mantengan el compromiso con el Papa Francisco y puedan escoger un papa del siglo XXI que crea en la inteligencia artificial, que crea en la democracia. Es difícil, pero sobre todo que encamine a la iglesia a el tipo de sociedad que estamos viviendo en el siglo XXI.